Vamos a resolver ahora el ejercicio número 10. Vamos a iniciar, como ya saben, haciendo las operaciones indicadas. Vamos a resolver primero esta parte y tendríamos 3x menos 4y. El 2 negativo que multiplica todo lo que está adentro sería menos 2 por 2 positivo, serían menos 4x. Menos por menos me da más, 7 por 2 son 14, igual a 0. Y me quedaría 3x menos 4x sería menos x menos 4y. Y tenemos un 14 aquí que lo vamos a pasar del otro lado de la ecuación. Y le vamos a cambiar el signo a negativo, entonces sería igual a menos 14. Esta se llama nuestra ecuación número 1. Ahora vamos a hacer lo que tenemos en esta ecuación. Sería 5 por todo lo que está dentro. Sería 5x más por menos me da menos 5. Menos que afecta a todo lo que está dentro del paréntesis sería menos por más. Sería menos 2y. Menos por menos me da más 1 igual a 0. Reducimos términos semejantes y nos quedaría 5x menos 2y me daría menos 4 igual a 0. Ahora vamos a pasar este menos 4 para acá y le cambiaríamos el signo, quedándonos como 5x menos 2y igual a 4, y esta sería nuestra ecuación número 2. Ahora vamos a juntar las ecuaciones para ver qué letra se nos facilita eliminar. Menos x menos 4y igual a menos 14. Y luego tenemos 5x menos 2y igual a 4. Si se fijan aquí, lo más sencillo es que nosotros multiplicáramos por 5 esta ecuación. Y esta de acá pues la dejamos igual, es decir, como si la multiplicáramos por un 1. Entonces nos quedaría 5 por menos x, serían menos 5x. 5 por menos 4y serían menos 20y igual. 5 por menos 14 serían menos 5 por 4, 20. Llevamos 2, 5 por 1, 5 y 2 son 7. Este quedaría igual como 5x menos 2y igual a 4. Ahora sí, como pueden ver, menos 5 y más 5 se eliminan y queda 0. Menos 20y menos 2y serían menos 22y igual a el 70 negativo menos 4 serían menos 66. Entonces y es igual a menos 66 entre menos 22. La ley de los signos para la división es menos entre menos nos da más. Y si se fijan, 66 entre 22 sería 3. Este sería el valor que encontramos para y. Ahora vamos a sustituir el valor de y. En ecuación 1, por ejemplo. Entonces tenemos menos x menos 4 que multiplica y, pero ya sabemos que y vale 3, igual a menos 14. Menos x, menos por más me da menos, 4 por 3 son 12, igual a menos 14. Menos x es igual a menos 14. Este está negativo, lo pasamos para acá, positivo, entonces sería más 12. Menos x igual 14 negativos más 12 serían menos 2, pero nosotros no podemos dejar a la x negativa, así que vamos a multiplicar toda la ecuación por un menos 1. Esto sería para cambiar el signo. Menos por menos me da más y me queda como x igual a menos 1 por menos 2 sería más 2. Entonces este sería el valor de x. Vamos a hacer la comprobación para ver si son los valores correctos. Comprobación. Vamos a agarrar ahora la ecuación 2. Sería 5 que multiplica x que vale 2
menos 2 que multiplica y que vale 3. Esto es igual a 4. 5 por 2 son 10, menos 2 por 3 son 6, igual a 4. 10 menos 6 nos da 4 y 4 es igual a 4. Entonces nos dio la comprobación, por lo tanto el valor de x, de y, perdón, igual a 3 y x igual a 2 son los valores correctos para resolver el ejercicio 10. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.